olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice: todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, 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 Señor. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los radiocrientes que escuchan Jesús y María Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envía un saludo a su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón Estac San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los lunes y los domingos de 5 a 6 p.m., hora de Nueva York. En este segmento de estudio bíblico titulado Crece en tu fe, estamos estudiando con ustedes desde un punto de vista bíblico un libro que se titula La Cena del Cordero, o sea, la Santa Misa, al que el autor le llama el cielo en la tierra. El autor y su esposa cuentan el largo viaje que los llevó de evangélicos calvinistas hasta la casa paterna de la Iglesia Católica. Nos cuentan que fue un camino erizado de dificultades, pero recorrido con gran coherencia y docilidad a la gracia de Dios, y cuyo motor era el amor a Jesucristo y a su palabra en las Sagradas Escrituras. El punto de inflexión del acercamiento del autor a la Iglesia Católica fue precisamente la Santa Misa, en la que descubrió brillar con nueva luz la Sagrada Escritura. En este libro, el autor usa el libro del Apocalipsis como referencia y ofrece algunas claves litúrgicas que iluminan el sentido del último libro del Nuevo Testamento. El autor no pretende disolver los símbolos racionalizándolos, sino mostrar su verdadero sentido para que lleguen al corazón y a la vida de los creyentes. Vamos a comenzar este segmento con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estudio son dados al doctor Scott Hahn, a la Biblia de Jerusalén y a la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. A los hermanos y hermanas que viven en el Bronx, para invitarlos a nuestro ciclo de oración de la parroquia San Simón Estac San José, que está localizada en el 2191 Valentine Avenue, esquina calle 182, comenzando con la misa a las 7:30 p.m. todos los viernes por la noche. También tendremos una misa de sanación el segundo viernes de cada mes a las 7:30 p.m. Se impartirá el sacramento de la unción de los enfermos
y se orará por los enfermos. La próxima misa de sanación será el viernes 13 de octubre. Así que traigan todos sus enfermos o vengan para orar por ellos. Habrá acceso para personas en sillas de ruedas. En el segmento anterior estábamos hablando un poquito sobre Romanos capítulo 1 y decíamos que dar gloria a Dios es reconocer que todo viene de Él, a lo cual se sigue naturalmente la acción de gracias. El mismo Señor Jesús lo dijo en la Escritura. Leamos. Tomó la palabra Jesús y dijo: ¿no quedaron limpios los 10? ¿Los otros 9, dónde están? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios sino este extranjero? Y lo dice en Lucas capítulo 17. Pero, en lugar de guardar la actitud de vida hacia Dios, nos dice el apóstol San Pablo, los hombres hicieron uso erróneo de su mente. Los bienes los atribuyeron más a su propio ingenio y virtud que a Dios. Y como consecuencia de ese uso vano de su razón, se oscureció su insensato corazón. Hermanos, la mente humana quedó en las tinieblas. Leamos las Escrituras. Por tanto, les digo y les aseguro esto en el Señor, que no vivan ya como viven los gentiles, según la vaciedad de su mente, obcecada su mente en las tinieblas y excluidos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón. Y lo dice el apóstol San Pablo en su carta a los Efesios capítulo 4. Hermanos, en la base está siempre el pecado de orgullo. Veamos la caída en el jardín de Edén, donde leemos: es que Dios sabe muy bien que el día en que comieren de él, se les abrirán los ojos y serán como dioses, conocedores del bien y del mal. Y como viera la mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, que igualmente comió. Y este relato lo podemos leer en Génesis capítulo 3. Y muchos de la generación del apóstol San Pablo, alardeando de sabios, se volvieron estúpidos, porque eso, en otro lado, el apóstol San Pablo dice: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde el docto? ¿Dónde el intelectual de este mundo? ¿Acaso no entendió Dios la sabiduría del mundo? De hecho, como el mundo mediante su propia sabiduría no conoció a Dios en su divina sabiduría, quiso Dios salvar a los creyentes mediante la locura de la predicación. Y lo dice en 1 Corintios capítulo 1. Hermanos, la gloria del Dios incorruptible es Dios mismo. Pues bien, en lugar de dar la merecida veneración a la gloria del Dios incorruptible, único y verdadero, creador eterno de quien todo viene, cayeron en el culto de hombres y de animales. Para demostrar esto, el apóstol San Pablo alude el episodio del becerro de oro en Éxodo capítulo 32 y a la idolatría del pasado en Israel, citando el Salmo 106. Y cuando el apóstol escribe esto, indica así implícitamente sus reflexiones
que sus reflexiones no se refieren solo a los gentiles, sino a toda la humanidad. Pero desarrolla el texto aplicándolo a la idolatría en toda su dimensión, que es la adivinación de hombres y de animales. También se adivina en estos versículos la polémica anti-idolátrica del Antiguo Testamento. Leamos las Escrituras. Tengan mucho cuidado, puesto que no vieron figura alguna el día en que Yahvé les habló en el Horeb, de en medio del fuego. No vayan a pervertirse y se hagan alguna escultura de cualquier representación que sea, figura masculina o femenina, figura de alguna de las bestias de la tierra, figura de alguna de las aves que vuelan en el cielo, figura de alguno de los reptiles que se arrastran por el suelo, figura de alguno de los peces que hay en las aguas debajo de la tierra. Cuando levantes tus ojos al cielo, cuando veas el sol, las estrellas y todo el ejército de los cielos, no vayas a dejarte seducir y te postres ante ellos para darles culto. Eso se lo ha repartido Yahvé tu Dios a todos los pueblos que hay debajo del cielo. Y lo podemos leer en Deuteronomio capítulo 4. Hermanos, después el apóstol San Pablo describe las consecuencias del pecado de impiedad, que es rechazar al Dios verdadero, creador del universo, y del pecado de idolatría, que es adorar y dar culto a las criaturas, cuando dice, la verdad es Dios, equivale al Dios verdadero. La mentira son las falsas divinidades que el hombre se hace. Leamos las Escrituras. Oh Yahvé, mi fuerza y mi refuerzo, mi refugio en el día del apuro. A ti las gentes vendrán de los confines de la tierra y dirán, luego mentira recibieron los de herencia nuestros padres, vanidad y cosas sin provecho. Lo dice el profeta Jeremías en su capítulo 16. Pero la mención del Creador suscita en el apóstol San Pablo un grito de solemne bendición a Dios cuando dice, bendito por los siglos, amén. Ahora, la expresión Dios los entregó, repetida por 3 veces en una fórmula que se encuentra frecuentemente en el Antiguo Testamento, como en Jueces capítulo 2 y el Salmo 106. Pero aquí, el apóstol San Pablo quiere afirmar que Dios, mediante un acto positivo de su voluntad, permitió que los hombres cayeran en esos vicios como consecuencia de su impiedad e idolatría. El hundirse en el pecado es ya una sanción de Dios al pecado. Vayamos a las Escrituras. No hay quien invoque tu nombre, quien te despierte para asirse a ti, pues encubriste tu rostro de nosotros y nos dejaste a merced de nuestras culpas. Lo anuncia el profeta Isaías en su capítulo 64. Ahora, hasta el final de Romanos capítulo 1, el apóstol San Pablo repite las críticas de que el judaísmo de entonces hacía objeto a los gentiles
y sus costumbres. Pero, dice el apóstol San Pablo, en su misterio o misterioso plan salvífico, permitió que cayeran, no para dejarlos eternamente en su pecado, sino para salvarlos por pura gracia. Cuando dice, encerró Dios a todos en la rebeldía para tener de todos misericordia. Y lo anuncia en Romanos capítulo 11. Primera sanción. Dios los entregó a la impureza, según las inclinaciones de sus corazones, y deshonraron sus propios cuerpos. Es el mismo pensamiento insinuado en Génesis capítulo 3, donde dice que Adán y Eva entonces se les abrieron a estambo los ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera. Se hicieron unos ceñidores. Hermanos, el desorden de los sentidos siguió al pecado de orgullo y de desobediencia al Creador. Al despertarse la concupiscencia desordenada, es el efecto más palpable del alejarse de Dios. Segunda sanción. Dios los entregó a pasiones deshonrosas, que Dios los entregó y que los llevaron a pecados contra la naturaleza, como es el lesbianismo y la homosexualidad. Hermanos, estos pecados estaban severamente condenados por la ley mosaica en Levítico capítulo 20. El apóstol San Pablo pone de manifiesto la relación que existe entre el rechazo de Dios y toda clase de depravaciones que, en particular, reprueban la homosexualidad. Ahora, este juicio de la Escritura no permite concluir que todos los que padecen de esta anomalía son del todo responsables personalmente de sus manifestaciones, pero atestigua que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados y que no pueden recibir aprobación en ningún caso. Tercera sanción. Dios los entregó a su mente insensata. Pervertido el juicio, la humanidad se hundió en toda clase de vicios que degradan al individuo y lesionan gravemente a la sociedad. El catálogo de vicios es largo. Con esto nos dice que es la deformación total de la conciencia moral. Hermanos, el apóstol San Pablo se sirve de listas de vicios que circulaban en la literatura contemporánea, gentil y sobre todo judía. El apóstol San Pablo pone término a la descripción del mundo gentil. A todos esos pecados, el hombre ha añadido uno más. Dios ha puesto en el corazón del hombre una sensibilidad natural para seguir el bien y rechazar el mal, según lo anuncia Romanos capítulo 2. Y siente que el hacer el mal lo lleva a la muerte. Pues bien, hermano que me escuchas,
A pesar de esto, el hombre no solo comete el pecado, sino que da su aprobación a quien lo comete. La aprobación del pecado supone una perversión mayor, de tal manera que la conversión del pecador se hace más difícil, por no decir imposible. El cuadro que el apóstol San Pablo acaba de pintar no es una descripción histórica del mundo gentil de su tiempo, aun cuando pudiera corresponder a la realidad. Es más bien una visión teológica de la miseria total a la que la humanidad ha llegado al alejarse de Dios. Su valor, por tanto, permanece general y aplicable a cada época. Cuando el mundo desconoce y se jacta de desconocer al único y verdadero Dios que ha creado todas las cosas. Pues sí, y eso es una terrible manifestación de la ira de Dios. Podríamos pensar que los placeres del pecado son preferibles al sufrimiento y a la calamidad, pero no lo son. Repito, no lo son. Tenemos que considerar el pecado como una acción que destruye nuestro vínculo familiar con Dios y nos aparta de la vida y de la libertad. Pero la pregunta es, ¿cómo sucede esto? Tenemos la obligación, ante todo, de resistir la tentación. Si entonces fallamos y pecamos, tenemos la obligación de arrepentirnos inmediatamente. Si no nos arrepentimos, Dios nos deja que vayamos a lo nuestro. Permite que experimentemos las consecuencias naturales de nuestros pecados, que son los placeres ilícitos. Si seguimos sin arrepentirnos, mediante la abnegación y los actos de penitencia, Dios permite que continuemos en pecado, formando así un hábito, un vicio que oscurece nuestro entendimiento y debilita nuestra voluntad. Una vez que estamos enganchados en un pecado, nuestros valores se vuelven del revés. El mal se convierte en nuestro bien, más urgente. Nuestro más profundo anhelo. El bien se presenta como un mal, porque amenaza con apartarnos de satisfacer nuestros deseos ilícitos. Llegados a este punto, hermano que me escuchas, el arrepentimiento llega a ser casi imposible, porque el arrepentimiento es, por definición, un apartarse del mal y volverse hacia el bien. Pero entonces el pecador ha redefinido a conciencia tanto el bien como el mal. El profeta Isaías dijo de tales pecadores cuando nos dice: ay de aquellos que llaman mal al bien y bien al mal. Y lo dijo en Isaías capítulo 5. Una vez que hemos abrazado el pecado de esta manera y rechazado nuestra alianza con Dios, solo puede salvarnos una calamidad. A veces, lo más compasivo que puede hacer Dios
con un borracho, por ejemplo, es permitir que destroce el coche y que le abandone su mujer, lo que le forzará a aceptar la responsabilidad de sus actos. ¿Y qué pasa cuando toda una nación ha caído en un pecado grave y habitual? Funciona el mismo principio. Dios interviene permitiendo una depresión económica, una conquista extranjera o una catástrofe natural. Bastante a menudo, una acción o una nación provoca estos desastres a causa de sus pecados. Pero, en cualquier caso, constituyen la más misericordiosa de las llamadas de atención. A veces, el desastre significa que el mundo que conocieron los pecadores está en vías de extinción. Pero, como dijo el Señor Jesús, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su vida? Y lo dijo en Marcos capítulo 8. Más vale decir adiós a un mundo de pecado que perderse sin esperanza de arrepentimiento. Hermanos, cuando la gente lee el Apocalipsis, se aterroriza por los terremotos, se aterroriza por las langostas, se aterroriza por las hambrunas y se aterroriza por los escorpiones. Pero la única razón por la que Dios permitirá estas cosas es porque nos ama. El mundo es bueno. No nos equivoquemos acerca de esto. Pero el mundo no es Dios. Si hemos dejado que el mundo y sus placeres nos gobiernen como si fueran Dios, lo mejor que puede hacer el Dios real es empezar a remover las piedras que constituyen el cimiento de nuestro mundo. Un mundo mejor espera un arrepentimiento recto y sincero. Vivir una vida buena no es vivir libre de tribulaciones, sino vivir libre de preocupaciones innecesarias. Las catástrofes les ocurren a los cristianos, del mismo modo que parece que a la gente malvada le suceden cosas buenas. Pero para un cristiano practicante, o sea, un creyente, incluso los desastres son buenos, porque sirven para purificarnos de nuestros apegos a este mundo. Solo cuando nos arruinemos, quizás dejaremos de preocuparnos por el dinero. Solo cuando nos veamos abandonados por nuestros amigos, dejaremos de intentar impresionarlos. Cuando nos quedamos sin dinero, podemos recurrir a la única cosa que nadie puede quitarnos, que es nuestro Dios. Cuando los amigos dejan de responder a nuestras llamadas, podemos por fin volvernos al amigo que no cambia, a quien no podemos impresionar porque nos conoce a fondo. Pues, como revela el Apocalipsis, el juez lo sabe todo de nosotros. El juicio no es exclusivo de Jerusalén. Se abrió también otro libro, el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados
por lo que estaba escrito en los libros, por lo que habían hecho. Y lo podemos leer en Apocalipsis capítulo 20. Algún día, tú y yo seremos contados entre los muertos y seremos juzgados por lo que hayamos hecho. Hermanos, a lo largo del Apocalipsis, vemos que los santos entran en el cielo y sus obras los acompañan. Nuestras obras forman parte de nuestra salvación, más aún serán la materia de nuestro juicio. Y lo que es más, hermano que me escuchas, no tenemos que esperar a estar muertos para ser juzgados. Estamos ante el tribunal cada vez que nos acercamos al cielo, como hacemos en cada misa. Entonces, también pedimos a nuestro Padre Celestial del cielo una misericordia perfecta, que es una justicia perfecta. Entonces, también nos obligamos por una alianza con Dios. Entonces, también recibimos el cáliz para nuestra salvación o para nuestro juicio. Deberíamos acordarnos del juicio del Apocalipsis cada vez que oímos las palabras de la institución, que son las palabras del Señor Jesús, cuando dice: este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna. Hermanos, a los cristianos ucranianos les gusta contar la historia de cómo sus antepasados descubrieron la liturgia. El año 988 después de Cristo, el príncipe Vladimiro de Kiev, a punto de convertirse al Evangelio, envió emisarios a Constantinopla, la ciudad, capital de la cristiandad de Oriente. Allí fueron testigos de la liturgia bizantina en la Catedral de Santa Sofía, la iglesia más grandiosa del este. Después de familiarizarse con el canto, el incienso, los íconos, pero sobre todo la presencia, los emisarios informaron al príncipe: no sabíamos si estamos en el cielo o en la tierra. Nunca hemos visto tanta belleza. No podemos describirlo, pero esto es todo lo que podemos decir. Allí Dios habita entre los hombres. La presencia en griego se pronuncia parusía y expresa uno de los temas claves del libro del Apocalipsis. En los últimos siglos, los intérpretes la han usado casi en exclusiva para referirse a la segunda venida del Señor Jesús, al final de los tiempos. Es la única definición que encontrarás en la mayoría de los diccionarios, pero no es su primer significado. El significado primario de parusía es una presencia real, una presencia personal, una presencia viva, una presencia permanente y una presencia activa. En la última línea del Evangelio según San Mateo, el Señor Jesús promete: yo estaré con vosotros para siempre o hasta siempre. A pesar de nuestras redefiniciones, el Apocalipsis capta este poderoso sentido de la inminente parusía del Señor Jesús. Su venida que
tiene lugar ahora mismo. El Apocalipsis nos muestra que Él está en plenitud, en soberanía, en juicio, en guerra, en sacrificio sacerdotal, en cuerpo y sangre, alma y divinidad, donde quiera que los creyentes celebren la Eucaristía. Hermanos, la liturgia es una parucía anticipada, la irrupción del ya en el todavía no, escribió el cardenal Joseph Ratzinger. Cuando vuelve el Señor Jesús, al final de los tiempos, no tendrá ni un ápice más de gloria de la que tiene ahora mismo sobre los altares y en los sagrarios de nuestras iglesias católicas. Dios habita entre los hombres ahora mismo, porque la misa es el cielo en la tierra. Quiero aclarar que esta idea, nos dice el doctor Scalhan, la idea que está detrás de este libro, no es nada nuevo y ciertamente no es mía. Es tan antigua como la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica nunca se ha apartado de ella, aunque haya estado perdida en los barajes de las controversias doctrinales durante los últimos siglos. No podemos descartar esta interpretación como si se tratara de piadosos deseos de un puñado de santos y eruditos, porque la idea de la misa, como el cielo y la tierra, es ahora la enseñanza explícita de la fe católica. La encontrarás, por ejemplo, en varios lugares de la exposición más básica de la fe católica, en el Catecismo de la Iglesia Católica, donde leemos: realmente es una obra tan grande la liturgia, por la que Dios es perfectamente glorificado y los hombres santificados. Cristo asocia siempre consigo a la Iglesia, su esposa amadísima, que invoca a su Señor y por él rinde culto al Padre Eterno, la cual, la liturgia, participa de la liturgia celestial. Y lo pueden leer en el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1136. Hermanos, nuestra liturgia participa en la liturgia celestial. Eso dice el Catecismo. Y aún hay más. La liturgia es acción del Cristo total. Los que desde ahora la celebran participan ya, más allá de los signos, de la liturgia del cielo. Y lo puede leer en el numeral 1136. En misa ya estamos en el cielo. No es que lo diga yo o un puñado de teólogos muertos. Lo dice el Catecismo. El Catecismo de la Iglesia Católica cita también el mismo pasaje del Vaticano II, que me impactó con tanta fuerza en los meses anteriores a mi conversión a la Iglesia Católica. Lo dice el doctor Scalhan, donde leyó: en la liturgia terrena pregustamos y participamos en aquella liturgia celestial que se celebra en la ciudad santa de Jerusalén. Jerusalén hacia la cual nos dirigimos como peregrinos, la Jerusalén celestial, donde Cristo está sentado a la derecha del Padre, como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero.
cantamos un himno de gloria al Señor con todo el ejército celestial. Guerreros, himnos, ciudades santas. Eso empieza a sonarnos como el libro del Apocalipsis, ¿verdad? Pues bien, veamos cómo lo entiende el catecismo. La revelación de lo que ha de suceder pronto, el Apocalipsis, está sostenida por los cánticos de la liturgia celestial. La iglesia terrestre canta también estos cánticos en la fe y en la prueba. Y esto lo pueden leer en el numeral 2642. Todo esto lo expone el Catecismo de la Iglesia Católica, prosaicamente, como si fuera algo evidente por sí mismo. Pero, para mí, nos dice el doctor Scahahn, el darme cuenta ha supuesto un cambio de vida. También para mis amigos y colegas, y para cualquier otro a quien pueda acorralar el tiempo suficiente para establecer un monólogo. Esta idea de que la Santa Misa es el cielo y la tierra nos llega como si fuera una novedad, una muy buena noticia. Si queremos ver la liturgia como la vieron los emisarios del príncipe Vladimiro, tenemos que aprender a ver el Apocalipsis como lo ve la Iglesia Católica. Si queremos encontrarle sentido al Apocalipsis, tenemos que aprender a leerlo con una imaginación sacramental. Cuando volvamos a examinar estas cuestiones, ahora con nuevos ojos de fe, veremos el sentido que hay entre las cosas extrañas del Apocalipsis. Veremos la gloria escondida en lo mundano cuando vayamos a la misa el próximo domingo. Mira de nuevo y descubre que el hilo de oro de la liturgia es el que ensarta las perlas apocalípticas de la visión del apóstol San Juan. Veamos. En el Apocalipsis se habla de un culto dominical, en Apocalipsis capítulo 1. Se habla de sumo sacerdote, en Apocalipsis capítulo 1. Se habla de un altar, en Apocalipsis capítulo 8, capítulo 11, capítulo 14. Se habla de sacerdotes, que son los presbíteros, en Apocalipsis capítulo 4, Apocalipsis capítulo 14, Apocalipsis capítulo 19. Se habla de ornamentos, el capítulo 1, Apocalipsis capítulo 6 y capítulo 15. Se habla de célibes consagrados, en Apocalipsis capítulo 14. Se habla de candeleros o la menora, que le dicen los judíos, en el capítulo 1 y el capítulo 2. Se habla de penitencia en los capítulos 2 y 3. Se habla de incienso en el capítulo 5 y 8. Se habla del libro o rollo en el capítulo 5 del Apocalipsis. Se habla de la hostia eucarística en Apocalipsis capítulo 2. Se habla de cálices en Apocalipsis capítulo 15, Apocalipsis capítulo 16 y 21. Se habla de la señal de la cruz, que le llaman la tuá o la taú, en Apocalipsis capítulo 7, 14 y 22. Se habla del gloria en Apocalipsis capítulo 15. Se habla del aleluya en Apocalipsis capítulo 19. Se habla de levantemos el corazón en Apocalipsis capítulo 11. Se pronuncia el santo, santo, santo en Apocalipsis capítulo 4. Se habla del gran amén en Apocalipsis capítulo 19 y Apocalipsis capítulo 22. Se habla del Cordero de Dios en Apocalipsis capítulo 5 y a lo largo de todo el libro. Se habla del lugar prominente de la Virgen María en Apocalipsis capítulo 12.
Se habla de la intercesión de ángeles y santos en Apocalipsis capítulo 5, 6 y 8. Se habla de la devoción al arcángel San Miguel en Apocalipsis capítulo 12. Se habla del canto de antifonías, antífonas en Apocalipsis capítulo 4, 5, 7 y 18. Se habla de la lectura de las Sagradas Escrituras en Apocalipsis capítulo 2, 3, 5, 8. Se habla del sacerdocio de los fieles en Apocalipsis capítulo 1 y Apocalipsis capítulo 20. Se habla de catolicidad o universalidad en Apocalipsis capítulo 7. Se habla del silencio mediativo en Apocalipsis capítulo 8. Se habla de la cena nupcial del Cordero en Apocalipsis capítulo 19. En conjunto, hermano que me escuchas, estos elementos constituyen mucho del Apocalipsis y la mayor parte de la Santa Misa. Otros elementos litúrgicos del Apocalipsis pueden pasar más fácilmente inadvertidos a los lectores de hoy. Por ejemplo, poca gente sabe que las trompetas y las arpas eran los instrumentos oficiales de la música litúrgica del tiempo del apóstol Juan, como lo son hoy los órganos en Occidente. Y a lo largo de la visión del apóstol San Juan, los ángeles y el Señor Jesús bendicen usando fórmulas litúrgicas establecidas. Cuando dice, bendito el que, si vuelves a leer el Apocalipsis de arriba abajo, te darás cuenta también de que todas las grandes intervenciones históricas de Dios, ya sean plagas, ya sean guerras, etcétera, etcétera, siguen al pie de la letra acciones litúrgicas, que son himnos, doxologías, libaciones e incensación. Sin embargo, hermano que me escuchas, la Santa Misa no se encuentra únicamente en pequeños detalles seleccionados, se encuentra también en el gran esquema. Podemos ver, por ejemplo, que el Apocalipsis, como la Santa Misa, se divide netamente en dos mitades. Los 11 primeros capítulos se dedican a la proclamación de las cartas a las 7 iglesias y a la apertura del libro. Este énfasis en las lecturas hace de la primera parte una copia exacta de la liturgia de la palabra que tenemos ahora en la Santa Misa. Significativamente, los 3 primeros capítulos del Apocalipsis forman una especie de rito penitencial. En las 7 cartas a las iglesias, Jesús usa 8 veces la palabra arrepentimiento. Esto me recuerda las palabras de la antigua Didache, el manual litúrgico del siglo I. En primer lugar, confesar vuestras faltas, para que vuestro sacrificio sea puro, nos decía el Didache. Incluso al comienzo de Juan, supone que el libro será leído en voz alta por un lector en la asamblea litúrgica, cuando dice, bendito el que lea en voz alta las palabras de esta profecía, y benditos los que las oigan, lo dice en Apocalipsis capítulo 1. La segunda mitad del Apocalipsis comienza en el capítulo 11, con la apertura del templo de Dios en el cielo, y culmina con el derramamiento de los 7 cálices y una cena nupcial del Cordero. Con la apertura del cielo, los cálices y el banquete, se asegura, o la segunda parte ofrece una extraordinaria imagen de la liturgia eucarística. Hermanos, en el Apocalipsis, el apóstol San Juan describe escenas celestiales
en términos gráficos tomados de la tierra. Y tenemos todo derecho a preguntarnos ¿por qué? ¿Por qué describir el culto espiritual, que ciertamente no incluye arpas o incenciarios, con unas imágenes sensoriales tan vividas? ¿Por qué no usar signos matemáticos, como hicieron otros místicos antiguos, de forma que los lectores pudieran comprender la naturaleza ciertamente esotérica, trascendente e inmaterial del culto del cielo? Sospecho que Dios reveló el culto celestial en términos terrenos para que los humanos que, por primera vez, estábamos invitados a participar del culto del cielo, pudiéramos saber cómo hacerlo. No pretendo decir que la Iglesia Católica se siente a esperar que el Apocalipsis caiga del cielo para que los creyentes sepan cómo dar culto. No, nos dice el doctor Escaján. Los apóstoles y sus sucesores habían celebrado la liturgia por lo menos desde Pentecostés, pero el Apocalipsis tampoco es simplemente un eco de una liturgia ya establecida, una proyección en el cielo de lo que estaba sucediendo en la tierra. Hermanos, el Apocalipsis es un desvelamiento. Ese es un significado literal de la palabra griega apocalipsis. El libro es una visión que refleja y revela una norma. Con la destrucción de la ciudad de Jerusalén, la iglesia estaba dejando definitivamente atrás un hermoso templo, una ciudad santa y un venerable sacerdocio. Sí, los creyentes estaban abrazando una nueva alianza que en cierta manera concluía la antigua, pero de que alguna manera también la incluía. ¿Qué debían llevar consigo del antiguo culto al nuevo? ¿Qué debían dejar atrás? El Apocalipsis les daba una guía. En la nueva economía, algunas cosas habían sido claramente reemplazadas. Israel marcaba o marcaba su alianza mediante la circuncisión de los niños al 8º día. La Iglesia Católica sellaba la nueva alianza por el bautismo. Israel celebraba el sábado como día de descanso y de culto. La Iglesia Católica celebra el día del Señor, el domingo, el día de la resurrección. Israel conmemoraba la antigua Pascua una vez al año. La Iglesia Católica actualizaba la Pascua definitiva de Jesucristo en su celebración de la Eucaristía. Pero el Señor Jesús no se propuso acabar con todo lo que había en la antigua alianza. Por eso mismo estableció la Iglesia Católica. Él vino a intensificar, a internacionalizar e interiorizar el culto de Israel. Por eso, la encarnación daba una mayor significación a muchos de los rasgos de la antigua alianza. Por ejemplo, en adelante ya no habría en la tierra un santuario central. El Apocalipsis muestra que Cristo Rey tiene su trono en el cielo, donde actúa como sumo sacerdote.
en el Santo de los Santos. Pero, ¿quiere esto decir que la iglesia no puede tener edificios, no puede tener personal, no puede tener cirios, no puede tener cálices o ornamentos? No, de ninguna manera no, nos dice el doctor Escaján. La rotunda respuesta del Apocalipsis es que podemos tener todas estas cosas. Todas esas cosas y también el cielo. Y el resto, hermano que me escuchas, lo vamos a ver en el próximo segmento. Manténganse en sintonía. Vamos a despedirnos con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortable alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conoce. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga.